de la reforma constitucional. Para empezar, lo que tenemos que decir que toda constitución siempre es un compromiso que se selló entre las distintas fuerzas políticas, entre las distintas estructura social y entre los distintos grupos e intereses. Ese compromiso no va a quedar nunca fijado en el tiempo, sino que hasta la constitución más perfectamente redactada, a lo sumo, puede llegar a prever el futuro cercano, pero la sociedad siempre va a estar en constante movimiento y la constitución va a tener que adaptarse a los cambios sociales. Por lo tanto, es inevitable que hayan modificaciones constitucionales. Ahora bien, ¿cómo se producen estas modificaciones? Tenemos dos tipos. Una es la mutación constitucional y otra es la reforma constitucional. Son las formas en que se producen estos cambios y acomodaciones. En la mutación constitucional, lo que sucede es una transformación de la realidad del poder político, de los detentadores del poder, una realidad en este equilibrio de intereses, o una transformación en este equilibrio de intereses o una transformación en la estructura social, pero el texto de la Constitución quedó intacto, no fue modificado. Estas mutaciones constitucionales son más frecuentes que las reformas constitucionales. Generalmente se producen en las constituciones escritas y las mutaciones van a dominar el texto constitucional. Incluso pueden llegar a dejarlo fuera de vigor. Ejemplos de mutaciones constitucionales se producen en las convenciones del derecho inglés. Las convenciones y reglas parlamentarias son ejemplos de mutación. Cuando el poder político se transfirió de la corona al parlamento, fue una mutación constitucional. Las reglas convencionales, que si bien un juez no puede obligar a que se respeten, tienen carácter obligatorio, los respetan todos los detentadores del poder y se basan en precedentes. Por ejemplo, la regla convencional que dice que el líder del partido ganador se transforma en primer ministro no está escrito en ningún lado y es una convención del derecho inglés. En cambio, en la Constitución escrita norteamericana tenemos muchos ejemplos de mutaciones constitucionales. Para dar un ejemplo, el control de constitucionalidad en ningún lado dice que debe ser judicial. Sin embargo, a principios del siglo XIX, el juez John Marshall declaró la primera inconstitucionalidad judicial de una ley en el fallo Marbury vs. Madison. Este control que lo hacen los jueces constitucionales, que es judicial, y por los otros jueces federales no estaba escrito. Entonces vemos acá que la realidad del poder político y del control mutó con respecto al texto constitucional. También había una convención constitucional en Norteamérica en donde ningún presidente podía ser presidente más de 2 veces, no más de 2 mandatos. Esto es una costumbre que le inició el presidente Washington, que fue el primer presidente, y lo continuaron respetando los sucesivos presidentes. Sin embargo, hasta que llegamos a Roosevelt en el siglo XX, y él no siguió esa costumbre, se presenta un tercer mandato que obviamente gana. Muy bien, cuando fallece Roosevelt se realiza una enmienda en la Constitución, que es la enmienda número 22, y de este modo la Constitución escrita fue enmendada, en donde no se permite a un presidente estar más de 2 veces, ser presidente más de 2 veces. También hay una mutación con respecto al texto con el veto presidencial. La facultad de veto presidencial originalmente solo se encontraba limitada a vetar una ley del Congreso por alguna deficiencia técnica o alguna inaplicabilidad de la ley. Los vetos fueron los primeros 100 años. Luego esto mutó y el presidente pasó a tener una facultad colegislativa, ya que el veto se extendió a las leyes por razones políticas o inconveniencias políticas. De esta manera, acá tenemos una mutación en el principio de división de poderes, ya que el Congreso, para imponer su ley, va a tener que tener la mayoría de 2/3 partes en ambas cámaras. Bueno, estos son ejemplos de mutaciones. Vamos ahora muy rápido a la reforma. Reforma ya es una reforma en el texto constitucional.
hay una reforma constitucional en sentido formal y en sentido material. En sentido formal nos estamos refiriendo al concreto procedimiento de reforma constitucional. ¿Cómo se debe realizar esa reforma? ¿Qué pasos seguir? Por ejemplo, en Argentina está fijado en el artículo 30 de nuestra Constitución Nacional. En Estados Unidos está fijado en el artículo 5, por ejemplo, de la Constitución de la Unión. Esto es en sentido formal. En sentido material, por otro lado, es el objeto de la reforma. ¿Qué es lo que se va a reformar? ¿A dónde apunta una reforma concreta? Después tenemos, por supuesto, qué se puede reformar en una constitución nunca va a estar establecido casuísticamente, pero sí tenemos algunas tendencias con las lagunas constitucionales. ¿Qué es una laguna? Una laguna es un vacío constitucional y pueden ser de dos maneras las lagunas constitucionales. Pueden ser ocultas o descubiertas. Una laguna constitucional descubierta es cuando el constituyente previó que podía haber esta necesidad constitucional, pero por ciertas razones en ese momento no lo estableció. Y por eso es descubierta, la había descubierto. En cambio, una laguna constitucional oculta, no había previsto el constituyente eso que podía pasar y que era necesario de reforma. Ejemplo de oculta es el caso de Roosevelt. No se había previsto que un presidente se iba a presentar un tercer mandato. Ejemplo de laguna descubierta fue luego de que ser vencidos los alemanes en la Constitución del 49, por ciertos temas políticos y de política exterior, no se había fijado el tema de las fuerzas militares alemanes. ¿Quién iba a ser competente para esas fuerzas militares? Cuando se llegó al año 54, surge la necesidad de que Alemania aporte a la defensa occidental fuerzas militares y fue necesario hacer una reforma constitucional otorgando esa competencia a la Federación para la competencia de la defensa exterior. Bueno, seguimos ahora en otros videos. Falta la técnica constitucional y los límites a la reforma.